Hola, ¿cómo están? Mientras esperamos un par de minutos a que se sigan sumando más personas a este espacio de conversación, quiero compartir con ustedes parte del rol social que desarrolla Fundación Arturo López Pérez para ir en apoyo de pacientes oncológicos socioeconómicamente vulnerables a lo largo de nuestro país. Así, gracias al apoyo de personas, socios donantes y empresas, nuestro comité de beneficencia y el área de donaciones y beneficencia, desarrollamos distintas acciones como operativas móviles de detección precoz de cáncer de mama. Apoyamos también el tratamiento, el acceso a tratamiento contra el cáncer para pacientes vulnerables, y también hemos ayudado gratuitamente a tratar a pacientes con cáncer que no tienen cobertura GES. Los invito a conocer un poquito más de FALP. Es terrible porque se te desmorona el mundo, porque no tienen la certeza de tener los medios para tratarlo. No tenía esperanza y por eso recurrí acá. Primero yo vi al doctor y inmediatamente cuando él vio que yo venía con precarias, digamos, cobertura médica, por así decirlo, me dijo, pide hablar con la asistente social. A la semana siguiente me llaman para avisarme que estaba todo listo. El donar en la Fundación FALP creo yo que es algo que es como básico de cierta forma para el ser humano, porque lograr dar una gota de esperanza, digamos, a las personas que realmente se encuentran con todo en contra, digamos, finalmente es reconfortante, digamos, es algo bonito. Significó pensar en que podía vivir, que tenía la oportunidad, otra oportunidad de vivir. Agradecida, pero más allá de mi vida, por siempre. Y yo quisiera que muchas personas más se enteraran que este lugar existe y que existe esta calidad humana y que cuando uno está enferma no quedas sola. Cuando conoces a alguien y ves que en el fondo ha podido ocupar estos recursos tanto en prevención como en tratamiento, hermosamente gratificante en el fondo poder sentir que tú estás ayudando de cierta manera y que bien ocupado y bien gastado son este aporte que uno hace mensualmente a la fundación. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Con este bonito video, el reconocimiento a nuestros pacientes y también a las personas que nos ayudan mes a mes con su aporte para ir en apoyo de muchas personas que lo necesitan, quiero darles la más cordial bienvenida a este nuevo conversatorio FALP, con el que empezamos a despedir febrero y damos inicio al mes de marzo, un mes que además está marcado por el Día Internacional de la Mujer. Soy Eukene Garagorri, periodista del área de comunicaciones de Fundación Arturo López Pérez, y junto con darles la más cordial bienvenida, quiero agradecerles también el que hoy nos estén acompañando nuevamente para que hablemos, aprendamos un poco más sobre cáncer de cervicouterino y en especial sobre la importancia de la detección precoz de esta enfermedad, que a través de una estrategia liderada por la Organización Mundial de la Salud busca ser eliminada al 2030. Para comenzar este espacio, quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado, el doctor Sebastián Ramírez. Él es cirujano oncoginecológico, ahí Sebastián me vas a corregir en caso que me haya equivocado, espero que no, que nos va a acompañar hoy día para poder aclarar un montón de dudas que surgen en torno a este tema y también algunas dudas puntuales que ustedes pueden tener. ¿Cómo está Sebastián? Muchas gracias por acompañarnos hoy día nuevamente. Hola Euke, Eh, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, feliz de poder acompañar, aclarar algunas dudas, derribar algunos mitos y sobre todo educar y dejar claro que esta enfermedad puede ser prevenible y puede ser curable en etapas iniciales, así que feliz de poder responder dudas en
aquí en la página de Zoom pueden hacer sus preguntas abajo en el icono de preguntas y respuestas, así que encantado de poder ir aclarando algunos conceptos a lo largo de la charla y de la conversación. Buenísimo, Sebastián. Con esta invitación que tú acabas de hacer, a todas las personas que nos están acompañando, que se están sumando y que seguramente se van a ir sumando a lo largo de esta conversación, lo importante es que queremos apoyarlos, queremos aclarar dudas. Entonces, como dijo Sebastián, en la parte inferior de su pantalla van a encontrar un icono que son dos especies de nubes que dicen preguntas y respuestas. Envíennos sus dudas, las vamos a ir respondiendo muchas de manera simultánea a través del chat, pero también muchas de ellas las vamos a ir haciendo al aire. Entonces, dicho esto, destacando tu invitación, Sebastián, si te parece, partamos. Muy bien. Al inicio, acabo de comentar que la Organización Mundial de la Salud está liderando una estrategia mundial que busca eliminar el cáncer cervicuterino al 2030. Quedan poquitos años. Y me gustaría partir preguntándote, ¿se puede eliminar el cáncer cervicuterino? Porque es una noticia, o al menos es fantástica esta intención. Sí, el 2030 en algún momento sonaba como lejano, pero en realidad está a un paso. Ya quedan 7 años. Y efectivamente la estrategia es erradicar o al menos disminuir considerablemente la enfermedad, porque es de los pocos tumores o cánceres que son generados por una infección viral, por un virus, que es el virus papiloma humano. Y para los virus hay prevención, actualmente se ha incorporado y se está incorporando fuertemente el tema de la vacuna. Ya es parte de un programa nacional en los colegios cuarto básico y quinto básico a niñas y niños. En ese orden, cuarto básico niñas, quinto básico niños. Por lo tanto, probablemente vamos encaminados a eso, a controlar la infección. Es una infección de transmisión sexual. Estamos comprometidos tanto hombres como mujeres en esto, entonces por eso se incluyó la vacunación de hombres, de niños. Así que en la medida que vayamos con planes de detección, con universalización del PAP y también con la nueva técnica que es el PCR o tipificación viral para virus papiloma, más la vacuna, estos 3 elementos probablemente el día de mañana van a hacer la enfermedad bastante infrecuente y no tan importante como es hoy, y que lamentablemente recurre en el fondo yo creo que el principal concepto es que nos afecta a todos, que es transversal, y que lamentablemente igual tenemos la pérdida de 750, 700 chilenas todos los años por esta enfermedad. O sea, hay una letalidad que es de 700 pacientes al año. Qué importante lo que mencionas en dos aspectos. Por un lado, entonces, esta es una enfermedad que podríamos llegar a controlar, podríamos disminuirla al mínimo, basado en una estrategia de 3 pilares. Primero, la prevención a través de la vacunación. Vamos a ir abordando estos temas a lo largo de la conversación. Tenemos el diagnóstico precoz a través del Papa Nicolau, y también tú mencionas un test de VPH. Y por otro lado, hoy día también tenemos el acceso a tratamientos. No hay que olvidar que además el cáncer cervicuterino está considerado dentro de las garantías GES-AUGE. Si te parece, eso que lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la conversación, partamos con lo básico, un poco para entrar ya de lleno en el tema. Y aquí me gustaría pedirte que nos explicaras qué es el cáncer cervicuterino, en qué parte específica del cuerpo se produce, porque a veces tendemos a confundirlos con otros tipos de cáncer, por ejemplo, el cáncer de endometrio o el cáncer de útero. Es lo mismo, y aquí tenemos una imagen de apoyo para poder ubicarnos un poquito mejor. Sí, en general, yo te diría que las pacientes, la mayoría de las personas hablan como de un cáncer al útero, o en la consulta te dicen, mi mamá tuvo un cáncer al útero. Cuesta un poco diferenciar si es cervicuterino o cuello de útero, que es lo mismo, o el cuerpo del útero, que es el endometrio. Pero el concepto es que son enfermedades totalmente distintas. Aquí en la imagen, bueno, está la vagina, en la parte inferior, y la primera porción que está ahí destacada en color rosado es la parte del cuello del útero. Esto hay que imaginarse que es igual que una botella que está invertida.
la parte más alargada y digamos, delgada, y en la parte inferior está el cuello de la botella, es una botella invertida, y la parte más ancha, que es la parte del cuerpo uterino, sería donde está el cáncer de cuerpo uterino y el cáncer de endometrio. Por lo tanto, la afectación del cáncer de cuello uterino al cual nos vamos a referir está específicamente en la parte más delgada, que es el cuello o cérvico uterino, que es la afectación por el virus. Son enfermedades totalmente distintas. Cuello uterino es una enfermedad provocada por el virus de un papiloma humano, como habíamos conversado, y en general el cáncer de endometrio clásico es una enfermedad asociada a obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión, porque es una enfermedad que se relaciona a la sobreproducción de hormonas. Las hormonas se producen en la grasa, y esta grasa produce una sobreproducción hormonal que llega finalmente al útero y lo termina enfermando. Así que son enfermedades totalmente distintas. La cuello uterino, como dije, virus, prevención, vacuna, y cáncer de endometrio también está relacionado a prevención. Esa es otra pandemia, que es la obesidad. Por lo tanto, son enfermedades que pudieran ser no erradicadas del todo, pero sí bastante controlables. Ahora, cuando hablamos de cáncer cervicuterino, ¿estamos hablando de un tipo de cáncer o hay distintos tipos de cáncer cervicuterino? ¿Hay uno que sea más común a lo mejor que otro? No, yo diría que es una enfermedad que es el cáncer de cuello uterino provocada por virus papiloma, que es la que produce el 99,9% de las enfermedades. Hay tumores muy raros del cuello del útero que yo creo que no vale la pena ni siquiera mencionarlos, porque en el fondo va a ser más confundente. Pero la enfermedad clásica del cuello uterino es por virus papiloma, ¿ya? Y eso es una enfermedad que afecta los órganos que están involucrados en la actividad sexual. Por eso el cuello del útero es uno de ellos, pero también puede afectar la vagina, puede afectar la zona externa, la vulva, clítoris, ano, y también cuando hay sexo oral también puede afectar la faringe, lengua, boca, etc. Por lo tanto, es una enfermedad que se asocia a la afectación de las mucosas, o sea, de esta parte interna de los órganos que están involucrados en la actividad sexual. Por lo tanto, la afectación clásica que conocemos es el cuello de útero, pero también se afectan otros órganos. Ok. Sebastián, voy a aprovechar que estamos recién partiendo para agradecerle a las más de 300 personas que nos están acompañando a través de la plataforma Zoom, también a las personas que se están sumando a través de la plataforma EMOL. Estamos en transmisión simultánea, a nuestros pacientes, a las personas que son parte de nuestro convenio oncológico Fondo Solidario, a todos los amigos y amigas que forman parte de la comunidad FALP, tanto en Chile como también en la comunidad FALP internacional, en países como Ecuador, Perú, Bolivia y Uruguay, que también nos están acompañando en este momento. Entonces ahora hablemos de este gran agente, este gran virus que es el principal causante del cáncer cervicuterino, que es el VPH. El VPH no es solamente un tipo de virus, sino que tengo entendido que tiene muchas cepas, son más de 150 tipos de VPH. Y ahí me gustaría preguntarte, ¿todos afectan o hay algún tipo de VPH que esté más relacionado con el desarrollo o posible desarrollo de un cáncer cervicuterino? Y volver a retomar el tema de cómo uno adquiere o cómo se contagia el VPH. Sí, antes de responder la pregunta, me sumo a los agradecimientos. Yo siempre converso con las pacientes y me doy cuenta que hay bastante desconocimiento al respecto. No pasa como con otras cosas o prácticas que tenemos en salud. Por ejemplo, la mamografía afortunadamente está súper bien integrada y la gente lo tiene claro, pero de virus papiloma, de PAP, de tipificación viral, la verdad no se conoce mucho, así que reitero el agradecimiento por la oportunidad. Y con respecto a la pregunta, efectivamente se reportan entre 150 hasta 200 tipos de virus papiloma. Aparentemente hay alrededor de 40 que afectan la zona genital o están relacionados con temas
de transmisión sexual y que en el fondo el contagio es por esa vía. Sin embargo, no todos son de riesgo oncológico, o sea, un riesgo alto de producir enfermedades tipo cáncer o precáncer, como se pueda llamar. Habitualmente se pueden identificar algunos de estos virus en forma individualizada cada uno y saber cuáles son los más agresivos. Y los reportes han mostrado que los que tienen mayor agresividad son 16, 18, 31, 52, 58, que son en general virus más agresivos y que hoy día sí están incorporados en la vacuna nueva, que vamos a hablar más adelante, que es Gardasil 9, que tiene 9 cepas de virus. Pero como concepto, son muchos los virus papiloma que pueden afectar el área genital. No todos son agresivos, hay unos que producen principalmente lesiones de tipo benignas como verrugas, que son lesiones externas, y otro grupo que son los del grupo alto riesgo, que sí pueden generar lesiones preinvasoras, premalignas, precancerosas y que el día de mañana pudieran llevar a un cáncer si es que no hay un control o una detección precoz. Ahora, tú mencionabas hace unos segundos que el virus del papiloma humano se contagia o se transmite vía relación sexual. Tengo entendido además que es un virus que es bastante común en la población. ¿Se puede eliminar de alguna manera? ¿Se hace a lo mejor a través de un tratamiento o esa eliminación puede ser a través, desaparece solo? ¿Cómo funciona un poco eso? Mira, ese es un tema, diría, bien controversial y una pregunta súper frecuente de las pacientes. Las pacientes cada vez te preguntan más, ¿pero este virus me va a acompañar toda la vida o no? Inicialmente yo te diría que sí, pero nos hemos dado cuenta con los años, con la inclusión de las vacunas y en la medida que hemos hecho seguimientos más activos y que tenemos posibilidades de hacer detección de virus papiloma en PCR, que es la misma técnica del COVID, por eso se llama así, PCR virus papiloma, nos hemos dado cuenta que hay pacientes que en algún momento tuvieron la enfermedad y después la enfermedad se negativizó. Entonces, el virus habitualmente se produce el contagio en los primeros 4 o 5 años de iniciada la vida sexual y muchas veces el virus te puede acompañar mucho tiempo, 5, 10, 15 años, y la manifestación de la lesión, de la herida, de la infección ya como tal, generando una lesión, uno la puede detectar muchos años después. Entonces, como primer concepto, Papa Nicolau normal no quiere decir que no tenga el virus, son dos cosas independientes. Tú puedes tener tu PAP normal y el virus puede estar. Por eso que a veces las pacientes llegan con una pequeña lesión en el cuello del útero detectada por un PAP y dicen, pero ¿cómo si esto, yo tenía PAP normal en los años anteriores? El virus debe ser una infección reciente. No necesariamente, puede ser una infección de muchos años atrás, coincidió con una disminución de las defensas, una alteración de la inmunidad, un aumento del estrés, aumento del tabaquismo y una serie de factores que vamos a ir revisando después. O sea, la infección como concepto puede ser una infección que puede acompañar muchos años, pero también nos hemos dado cuenta que sí puede ser una infección que puede ser erradicable, ya sea por el mismo sistema inmunológico pudiera controlar la infección y eventualmente corregir y eliminar esta lesión o esta infección por el virus. Y por otra parte, la vacunación parece ser también un elemento que ayuda a controlar la enfermedad y eventualmente corregir y finalmente eliminar la infección viral. Ahora sí te entiendo bien, en el fondo, tener el virus del papiloma humano no necesariamente, sobre todo pensando en los que uno más conoce, el 16, 18 creo que son los que están más asociados los que están como más asociados al desarrollo de cáncer cervicuterino, no necesariamente significa que voy a desarrollar cáncer cervicuterino. No necesariamente está la asociación causa-efecto, o sea, no por el hecho de que tengas virus papiloma, significa que vas a terminar generando una lesión, y eso es como el concepto importante. Una cosa es tener la infección, y otra cosa es que esa infección a largo plazo genere una lesión.
son dos cosas independientes, por eso hay que enfocarse en la infección por un lado y otra cosa es la lesión. Obviamente lo que nos preocupa inicialmente y habitualmente el motivo de consulta es la lesión, porque todo parte con un PAP alterado que habitualmente implica que hay una lesión que se está generando y que tenemos que confirmar. Pero una vez que resolvemos la lesión, que hacemos una biopsia que aclare o tenemos que operar a la paciente para resecar una pequeña porción donde está la lesión, después nuestro enfoque tiene que ser en la infección y estar viendo qué pasa con eso, hacer seguimiento, obviamente estar pendiente de que la lesión, la herida, la lesión no reaparezca y en paralelo también enfocarnos en la infección. Por eso hoy día la recomendación es paciente que se opera de una cirugía por un precáncer de cuello uterino, además tenemos que asociarle la vacuna como parte del tratamiento, como parte del seguimiento para evitar que la lesión reaparezca. Perfecto. Me parece que me preguntaste como cuál es la frecuencia de infección. Se supone, y los números dicen que debiera ser entre un 20% hasta un 30% de la población pudiera tener virus papiloma sin que lo sepamos. Y ahí vamos a entrar un poquito más adelante en temas cuando hablemos del diagnóstico del Papa Nicolau, también de este test de tapificación de presencia de VPH, que en el fondo también me imagino que es una herramienta muy importante porque nos permite controlar un poco los posibles riesgos. Quiero seguir, antes de pasar directamente ya a estos pilares que comentábamos al inicio, que es la prevención a través de la vacunación, y empezar a aclarar muchas dudas que ya nos están llegando. El virus papiloma humano, solamente para cerrar, ¿se transmite solo por vía sexual, o sea, por contacto, a través de la relación sexual, o también se puede, no sé, por ejemplo, transmitir en la previa, como uno lo conoce? Lo que pasa es que en la previa igual hay contacto de mucosa con mucosa, o sea, no hay que como considerar solamente la actividad sexual como penetrativa. De hecho, muchas de las lesiones externas que vemos, que pueden ser verrugas, por ejemplo, condiloma, son solamente por roce de los genitales sin que haya una penetración como tal, y eso efectivamente puede generar lesiones visibles a través de un contagio. Lo mismo, y quizás ahí me voy a adelantar a otra pregunta, aparentemente el preservativo no logra protegerte del todo del virus papiloma, porque el virus papiloma, el virus es más pequeño que el poro del preservativo, por lo tanto podría haber igual contagio a través de la actividad sexual penetrativa si es que se usa condón, preservativo. Pero también no hay que olvidar que la base del pene queda descubierta muchas veces con la actividad sexual. Por lo tanto, si hay lesiones o hay carga viral en esa zona, al tener contacto pubis con pubis, eso también va a generar una infección superficial. Así que no necesariamente el hecho de que no haya penetración va a generar protección del contagio. Al contrario, puede haberla igual. Ahora, si bien el uso de preservativo no te asegura en un 100% que la protección, que no puedas contagiarte con este virus, me imagino que igual es una medida preventiva que también que hay que tenerla presente. Absolutamente, porque obviamente protege de una serie de otras infecciones, sobre todo infecciones bacterianas, pero para las infecciones virales también hay cobertura. Lo que pasa que no es del todo seguro porque el virus papiloma es muy pequeño y aparentemente traspasa como el poro del preservativo, que es lo que se ha reportado. Por eso es una herramienta, pero no hay que confiarse del todo como parte de los seguimientos, la vigilancia o la protección. Vamos a ir, si te parece, voy a ir integrando algunas de las preguntas que ya nos están llegando, independiente de que a lo mejor un poquito más adelante vamos a volver a tocar este tema. Una de ellas es, si ya me encuentro contagiada por VPH, ¿sirve vacunarse o ya no? Sirve vacunarse, sí. Inicialmente había como harto sesgo o la indicación de vacuna era bien estricta. De hecho, la indicación era preadolescentes, adolescentes que no hayan iniciado actividad sexual. Hoy día la indicación ha ido ganando terreno. Ya vamos inicialmente se aumentó la edad de vacunación a 27 años.
posteriormente se aumentó a 45, y hoy día, como dije, lo estamos indicando incluso en pacientes que han tenido alguna cirugía por un precáncer o una lesión de cuello uterino. Así que si hay virus identificado, con mayor razón uno podría indicar la vacuna. ¿Por qué? Porque hoy día la vacuna actual tiene 9 cepas. Si tú tienes uno de los virus identificados, por ejemplo, el 31, la vacuna te va a proteger de los otros 8 virus que no tienes y ayudaría a que tu sistema inmunológico controle de mejor forma el 31 que ya tienes identificado. Así que yo creo que la respuesta a eso es sí, que uno se puede vacunar. Claro, y no hay que olvidar que en el fondo también todo esto va evolucionando cuando la vacuna salió ya hace varios años atrás, por primera vez había una opción que protegía contra 2 tipos de virus, después apareció una que protegía contra 4 tipos de virus y que entregaba protección no solamente para el cáncer cervicuterino, sino que también estos virus que estaban asociados a otras lesiones, como por ejemplo el tema de las verrugas. Y hoy día tú ya nos hablas que la vacuna ha ido evolucionando y ya no son 4, sino que hay 9 virus incorporados, entonces también ahí se puede entender el por qué se ha ido extendiendo también la edad de recomendación de vacunación. Sí, son las mismas cepas que cubre la de 4, que son 6 y 11, 16, 18, 6 y 11 verrugas, 16, 18 lesiones o virus de alto riesgo que predisponen a lesiones. Y después la vacuna, la Gardasil 9 agregó la cepa 31, 33, 45, 52 y 58. Esas son las cepas, con eso hace 9 cepas. Entonces la cobertura efectivamente es mayor, la respuesta inmunológica es mayor. El único problema de las vacunas hoy día es el precio, que es alto. Y es prohibitivo en realidad para algunas pacientes. Entonces, en la medida que uno lo puede indicar y que la paciente pueda seguir el consejo, es lo ideal. Pero ya se está avanzando bastante con el tema, sobre todo de la prevención en las generaciones que son más jóvenes, con la incorporación a través del Plan Nacional de Inmunización. Que era lo que tú mencionabas que pasa en niñas y que también se incorporó a los niños, porque tú mencionaste al principio que el cáncer cervicuterino, si bien a lo mejor afecta o se desarrolla en las mujeres, el hombre también está presente porque tengo entendido también que el VPH, el hombre es el vector, o sea, quien transmite el VPH. Y es portador habitualmente asintomático. En algún momento ese hombre se puede haber contagiado con una mujer, sí, pero finalmente el que queda con el virus es el hombre y el hombre es el que transmite. O sea, cuando una paciente tiene una enfermedad activa, contagia también. Pero habitualmente el virus se reparte, por decirlo así, a través del contagio con un hombre. Perfecto. Entonces, solo para cerrar este tema, las mujeres, independiente que ya no estén a lo mejor dentro de la edad del Plan Nacional de Inmunización, que están infectadas con VPH o que estuvieron infectadas en su momento, que a lo mejor el virus ya no está presente o está inactivo, se recomienda, en la medida en que se pueda, se recomienda la vacuna. La vacuna puede jugar un rol importante. Sí, yo creo que como concepto, en el mundo ideal y eventualmente de aquí a algunos años, espero que sea algo más universal. Después de los 30 años sería interesante poder hacerles estudios de tipificación viral o PCR de virus papiloma a las pacientes. A partir de los 30 años, antes de los 30 es discutible porque la infección es bastante frecuente y muchas veces la lesión se corrige sola. Por eso que uno lo comienza a detectar a partir de los 30. Y junto con la detección de los virus como un complemento al Papa Nicolau a partir de los 30 años, uno pudiera con esa información también indicar la vacuna en las pacientes que no lo han hecho. Así que yo trataría de integrar las dos cosas, la vacuna como concepto y la tipificación viral, sobre todo después de los 30 años como indicación. Antes, Papa Nicolau siguiendo la periodicidad que habitualmente se hace. Sebastián, entendemos entonces que el principal factor de riesgo, el principal causante del cáncer cervicuterino es el VPH. Sin embargo, tengo entendido que no es el único. ¿Hay otros factores de riesgo que puedan incidir en el desarrollo de cáncer cervicuterino? ¿Y
¿cuáles son? Aquí también tenemos otra imagen de apoyo. Sí, mira, en general, el causante de todo esto es el virus papiloma, ¿ya? Virus papiloma humano es el factor asociado a la enfermedad en sí, pero obviamente se potencia con algunas otras cosas, y uno de esos es un cofactor, que en el fondo tiene que acompañarlo, que es el tabaquismo. Tabaquismo y marihuana hoy día se sabe que son factores de riesgo y que potencian la acción del virus papiloma. Por eso nosotros somos súper insistentes en el tema de la suspensión del tabaco en las pacientes que fuman. Y hay otros factores de riesgo que históricamente se han nombrado, que obviamente tienen que ver con una cosa de matemática, o sea, múltiples parejas sexuales, mayor riesgo, obviamente, de infección. Se dice que una paciente con más de 5 parejas sexuales en su vida tiene un riesgo de portar el virus papiloma cercano al 60-70%. La edad como factor de riesgo, en realidad no lo tengo tan claro si es un factor de riesgo como tal, sino que quede como concepto que es una enfermedad que puede afectar transversalmente a la mujer desde los 20, 25 años hasta los 60, 70 años. La paciente después de los 50 años muchas veces deja los controles ginecológicos porque no tiene la necesidad del anticonceptivo o del método de planificación familiar. Muchas dejan de ir a los controles con su matrona, su ginecólogo o ginecóloga, y en paralelo a eso dejan de hacerse exámenes. Por lo tanto, como concepto, la enfermedad puede afectar hasta después de los 65 años. Obviamente la enfermedad se concentra en algunas edades que son entre 25 y 30, y después 45-50 son grupos que habitualmente se afectan. Las infecciones de transmisión sexual también, si una paciente tiene 1 o 2 o 3 enfermedades de transmisión sexual, podría hablar de cuál es su conducta sexual o los factores de riesgo que está tomando, y obviamente a mayor número de pareja o mayor exposición, mayor posibilidad de infección. El inicio de vida sexual sin protección en forma precoz o a edad temprana también es un factor de riesgo, porque en el fondo el virus papiloma acompaña más tiempo a la paciente. Y obviamente la ausencia de controles también es un factor de riesgo. Así que como concepto yo creo que la parte inferior de este círculo donde salen los factores de riesgo están relacionados más bien a la conducta, y el factor de riesgo en sí es la infección por el virus, que se potencia por tabaquismo y también por marihuana. Tú acabas de mencionar, dentro de los factores de riesgo más conductuales, la ausencia del PAP. Y una de las dudas más recurrentes, me imagino que te pasa a ti en las consultas con las pacientes y nosotros también cuando interactuamos con la comunidad, es hasta cuándo comenzar el PAP y hasta cuándo realizarlo. De hecho, una de las preguntas que ya nos llegaron mientras estamos conversando es una persona que pregunta si a los 72 años debe seguir haciéndose el PAP para saber si tiene algún problema en algún momento. Bueno, esa pregunta puntualmente, si la paciente tiene una historia de PAP previos normales y se hizo sus controles regulares hasta los 65 años, en realidad no necesita tomarse más PAP, específicamente esa paciente. Entonces, como concepto, los PAP debieran comenzar, y ahí depende un poco de la norma y de las normativas de cada país, pero debiera comenzar al menos a los 25 años. Hay algunos países en que uno puede comenzar antes, algunas normativas o algunas guías dicen a los 20, habiendo iniciado actividad sexual. O sea, si una paciente, por ejemplo, inició actividad sexual a los 20 años, uno podría tomarle su PAP a los 22 porque habría completado sus 2 años de inicio de actividad sexual. O sea, como concepto es 25, pero la realidad es que vemos pacientes igual con lesiones entre 20 y 25 años, lesiones que a veces podrían efectivamente haberse corregido, desaparecido solas,
por su propio sistema inmunológico, pero también hemos visto pacientes con cánceres avanzados a los 27, 28 años. Entonces, así como evangelizar con una edad me parece difícil y me parece complejo. Las realidades locales son bien distintas. La educación lamentablemente no es la misma en todos los lugares. Hay poco concepto de esto. Muchas niñas ni siquiera saben lo que es el Papa Nicolau cuando van a la consulta. Entonces, yo creo que como concepto es tener claro que hay una forma de prevenirlo, con las conductas que hemos hablado y con los cofactores que potencian esto. Por lo tanto, yo sugeriría al menos a los 25 años el primer PAP, si se puede antes mejor, no antes de los 20, antes de los 20 no es necesario. Y completando 3 PAP normales en los primeros 3 controles, la paciente puede distanciar el siguiente PAP a 2 o hasta 3 años incluso. Perfecto. Y después, idealmente, a los 30 agregar el PCR de virus papiloma o la tipificación viral, y ahí agregar otro complemento y con eso ya tener mucha más tranquilidad en la vigilancia y en el seguimiento de cómo van a venir los años por delante. Nos llegan un par de preguntas más relacionadas con la vacuna. Las vamos a responder como para ir cerrando este tema y pasar al tema del diagnóstico precoz y su importancia. Aquí nos preguntan en general cuántas dosis de vacunas son, y por otro lado, si la vacuna tiene que, para acceder a la vacuna, se tiene que comprar con receta. Sí, la vacuna tiene que ser con una indicación médica. Yo siempre creo que es importante que a veces la paciente te dice, ¿me podría dar una orden para mi hija? Yo no tengo ningún problema en dársela, pero de repente también es bueno que la hija, la paciente, sepa en el fondo por qué se le va a indicar la vacuna, los factores de riesgo. Muchas veces creen que vacunarse implica no seguir tomándose PAP. Entonces dicen, no, ¿por qué me voy a tomar PAP si me vacuné? Son dos cosas independientes, así que como concepto sí necesita receta, sí necesita orden médica. Lo ideal es que la paciente sepa por qué se va a vacunar y cuál es la importancia de la vacuna. Y la otra pregunta era, perdón, Euque. En el fondo era una, si era necesario con receta, espérame, que estaba justo viendo, estaba viendo, ¿y cuántas dosis son? ¿Cuántas dosis? Sí, habitualmente el programa está ideado para que sean 3 dosis. La periodicidad es tiempo cero. Por ejemplo, hoy día es 23 de febrero, pondríamos la primera dosis. La segunda dosis sería 2 meses después, 23 de abril. Y la tercera dosis 4 meses después desde la segunda a la tercera, o sea, 23 de agosto. En 6 meses más o menos se completa el esquema de vacunación. Ahora, por un tema de políticas públicas, de costo-efectividad, también se sabe que con 2 dosis la inmunidad que se alcanza es bastante buena, así que con 2 dosis podría bastar en algunas ocasiones como para tener un plan de vacunación más amplio, pero en general para dar una cobertura mayor o en pacientes que ya tienen una infección y uno quiere dar una respuesta inmunológica mayor, yo diría que el esquema ideal es con 3 dosis. Y esas 3 dosis es independiente de la edad en que se aplique la vacuna, ya sea una mujer adulta o en el caso cuando parten en etapa escolar. En etapa escolar pudiera ser con 2 dosis, de hecho los esquemas de vacunación están así, con 2 dosis. Pero en pacientes ya adultas, por decirlo así, ya iniciaron actividad sexual y que uno quiere dejar un tratamiento preventivo, va a depender un poco si tiene a la mano la identificación del virus que pudiera tener o no, si quiere dejarlo como tratamiento. Por eso, como concepto, 2 dosis pudiera ser suficiente, 3 dosis sería lo ideal, pero entramos nuevamente en el problema del costo. Claro. Sebastián, nos preguntan también, ¿el hombre hasta qué edad se puede vacunar? Y si a lo mejor la recomendación también se extiende para el hombre. ¿Y hasta qué edad es recomendable vacunarse si ya se tiene presencia del virus? Bueno, en algún momento hablé con respecto a las edades y la indicación inicial fue escolares,
preadolescentes, después 27 años, ahora vamos en 45 años, probablemente el día de mañana no va a haber límite de edad en vacunación. Y con respecto al hombre, vacunarnos los hombres suena a veces un poco discutible desde el punto de vista médico, porque no hay tanta evidencia para aplicarlo, o sea, no hay tantos trabajos que digan sí, uno puede vacunar a la población adulta hombre, por eso tiene mucho más sentido vacunar a los hombres, a los niños, antes de iniciar la actividad sexual. Pero da la sensación que la evidencia y los trabajos van para allá, en que uno pudiera también incorporar a las parejas de las pacientes, sobre todo en las parejas de pacientes que están con alguna lesión o con alguna infección, uno podría idealmente hacer estudios de PCR de virus papiloma, hacernos los hombres, saber si es que el virus está presente o no, integrar también la vacunación. Pero cuando uno indica una vacuna, y a mí me pasa en la consulta que yo mando a veces al urólogo o indico una vacunación a la pareja de mi paciente, no hay tanta recepción todavía, como que habitualmente el concepto es si esto es súper frecuente, ¿para qué te vas a vacunar? Yo creo que al interior de la pareja, si hay una pareja que está viviendo una infección por virus papiloma, yo creo que tiene sentido incorporar a ambos en la vacunación. Como del punto de vista de trabajo, evidencia, libro, etcétera, que avalen la vacuna en forma amplia a toda la población adulta, incluyendo hombres, eso no está tan claro, pero sí pareciera ser que el beneficio inicial es partir con la vacunación ampliada a mujeres. Yo creo que el día de mañana vamos a terminar vacunándonos todos, yo creo que eso va a pasar. Perfecto. Quiero aprovechar de agradecer a todas las personas que nos están acompañando. Estamos muy contentos porque hay muchísimas dudas, están participando muchísimo. Si de repente nos demoramos un poco a lo mejor en que su pregunta salga al aire, las vamos a tratar de hacer todas, pero hay que tener paciencia. Sigamos un poco con el tema del VPH. Preguntan si se puede, vamos a tocar después el test de VPH para las mujeres, pero si hay algún tipo de examen que permita saber si el hombre tiene VPH y el tipo de VPH, como para, en el fondo, como adelantarse un poco. Sí, hay. El mismo PCR o la técnica que se hace habitualmente a la mujer, hay muchas técnicas que también están validadas para hacerse en la búsqueda en enfermedad orofaríngea, o sea, en la boca, y también en genitales masculinos. Así que, en el fondo, el mismo examen se puede hacer a hombres. Y también hay algunas técnicas a través de la orina. En el fondo, se hace orinar al paciente en un frasco, se intenta detectar, pero aparentemente ese examen tiene menos rendimiento que hacer directamente desde la secreción uretral. En el fondo es como un PAP en el pene por la uretra y con eso detectar si la presencia del virus está o no. También se puede hacer. Okay. Y eso permite identificar más o menos entre 20 y 30 tipos de virus papiloma. Súper claro, Sebastián, muchas gracias. Nos preguntan también si el virus papiloma puede causar, yo sé que tú lo mencionaste al inicio, pero muchas veces nos pasa que las personas se van incorporando no desde el comienzo, sino que se van sumando a poquitito. Si el virus papiloma humano puede causar cáncer de endometrio. Cáncer de endometrio no. Virus papiloma es cáncer de ano, cáncer de cuello uterino, cáncer de vagina, cáncer de vulva, cáncer de faringe, cáncer de lengua. El fondo es contacto sexual de mucosas, pero no cáncer de endometrio, no. El cáncer de endometrio es otro agente, como dijimos, que habitualmente es un tema hormonal, por exceso de peso, obesidad, diabetes, hipertensión. ¿El VPH puede incidir de alguna manera en infertilidad o en problemas de embarazo, o puede generar algún problema si la mujer ya está embarazada? A ver, una cosa es que la paciente esté embarazada y se dé cuenta que tiene VPH, por ejemplo, por un Papa Nicolau. Habitualmente eso no traduce nada y tampoco genera ningún impacto al embarazo ni al parto. Obviamente no se pueden hacer exámenes muy invasivos cuando la paciente está embarazada, como por ejemplo tomar una biopsia, pero sí se puede tomar el PAP,
como detección, o se puede mirar con una cámara, que es un examen complementario que hacemos que se llama colposcopía. Si se detectara virus papiloma en el cuello sin una lesión importante y con una lesión menor o una lesión inicial, o si hubieran lesiones externas como pequeñas verrugas, en general no va a provocar ningún problema en el embarazo. La única contraindicación de parto vaginal, es cuando hay lesiones importantes en la zona genital, que son verdaderas verrugas, unas lesiones muy grandes que son condilomas, que se llaman condilomas acuminados, y esos condilomas pueden generar contagio a la guagua cuando pasa por el canal del parto y puede aspirar, y puede generar una enfermedad respiratoria en la guaguita. Por esa sería una contraindicación de parto cuando hay virus papiloma y embarazo. Okay. La lesión es mínima, no se visualiza, la paciente puede continuar con su embarazo en forma normal. Y del punto de vista de infertilidad, yo te diría que la asociación es más bien una asociación indirecta, en el sentido de que si hay conducta sexual promiscua, múltiples parejas, inicio de actividad sexual, por ejemplo, la paciente pudiera estar asociada a infecciones por clamidia u otras enfermedades bacterianas, y esas enfermedades bacterianas pudieran asociarse por probabilidad a infecciones virales como el virus papiloma. Pero el virus papiloma en sí no genera una infertilidad detrás. Lo que puede generar son tratamientos que sí generan secundariamente infertilidad, como por ejemplo una histerectomía, que generaría una infertilidad irreversible desde el punto de vista uterino, y tendríamos que apoyarnos en otras técnicas avanzadas y técnicas que ni siquiera están en Chile. Okay. Si te parece, pasemos al segundo pilar, que es ya hemos estado hablando un poquito de él, que es el diagnóstico precoz. Tú hablabas que al año en Chile se pierden cerca de 700 mujeres, ¿verdad? 700 mujeres mueren más o menos por cáncer cervicuterino, en una enfermedad que, como hablamos al inicio, se puede prevenir, se puede diagnosticar a tiempo, tiene tratamiento, por lo tanto se puede tratar y también se puede curar. Hablamos también un poco del PAP, que es la principal herramienta de detección precoz. Hablamos desde cuándo se recomienda tomarlo y más o menos hasta cuándo incorporarlo dentro de las rutinas de exámenes preventivos. Aquí hay un montón de preguntas también que nos han ido llegando. Si una mujer nunca ha tenido vida sexual, ¿también debe realizarse un Papa Nicolau o no? No, si no ha tenido actividad sexual no debe realizarse PAP. Ok. ¿El PAP hoy día es el examen indicado para la detección del cáncer cervicuterino o es una primera etapa? Y ahí también me gustaría pedirte que nos contara un poco el rol que juega el PAP y con qué más se complementa. Y yo creo que sigue siendo un pilar muy importante el Papa Nicolau, principalmente porque es un examen fácil de hacer y es un examen barato. Sin embargo, tiene sus peros, que son la cobertura. El PAP no se hace, hoy día no tiene una cobertura, o sea, no cubre a la población necesaria que debiera tener el PAP hecho, y mientras no superemos 60-65% vamos a seguir teniendo fallas en la detección. Y por otra parte, el examen tiene alteraciones en la sensibilidad, o sea, tiene lo que se llaman falsos negativos, y la paciente pudiera tener un PAP normal y tener una lesión. Entonces, por eso hoy día el examen, sobre todo en las pacientes mayores de 30 años, como dije, debiera complementarse con el PCR o tipificación viral para HPV. Esos dos exámenes, si uno los analiza en conjunto, nos dan bastante más tranquilidad. Incluso con ambos exámenes negativos, uno puede decirle a la paciente vuelva entre 3, incluso 5 años a hacerse su nuevo control relacionado al cuello del útero. ¿Y por qué es tanto? Acá tenemos también otra imagen de apoyo. ¿Por qué es tan importante el tema de la detección precoz? Aquí quiero pedirte que nos expliques un poco el desarrollo del cáncer. Sí. Bueno, esta lámina tiene 4 grupos, que la primera es un cuello uterino normal,
como habitualmente lo vemos en consulta, y ya tenemos en el nivel 2, que no es un nivel 2 de cáncer, sino en el gráfico 2, tenemos un cáncer de cuello en una etapa uterina, inicial, en donde tenemos una lesión que sí se ve a ojo. A diferencia del cuello uterino normal, tenemos un cuello absolutamente normal, tanto a la visión a ojo desnudo, pero cuando ya tenemos una lesión que es visible al examen físico, probablemente estamos frente a una lesión que está partiendo, que es un cáncer inicial, y podemos seguir con compromiso de los órganos vecinos al cuello del útero, ligamentos, estructuras que sostienen el cuello, la misma vagina, provocando obviamente sangrado, síntomas y etapas más avanzadas donde tenemos tumor de 4, 5 centímetros, con compromiso de los tejidos que rodean, con compromiso de ganglio, etc. Entonces, como concepto, cuando una paciente tiene una lesión de cuello uterino detectada en un PAP, lo más probable es que va a estar en el grupo 1, o sea, vamos a tener un cuello uterino normal. Y el ginecólogo, ginecóloga, matrona que la vio matrón, probablemente le va a decir, tu cuello también se ve normal, porque el cuello muchas veces se ve normal. Entonces la alteración es microscópica, la alteración solamente la detecta o el Papa Nicolau o un examen complementario que hacemos que se llama colposcopía. Así que por eso que es una enfermedad que es silenciosa, es asintomática, no genera ningún problema, y cuando tenemos síntomas es porque hay un cáncer, y ese cáncer probablemente desde la lesión a cáncer pueden haber pasado 5 o 10 años. O sea, tenemos mucho tiempo para detectar la lesión antes de encontrarnos en una lámina, como estamos aquí en la lámina 2, una lesión como la de esta lámina, en el fondo una lesión que se visualiza un tumor, que es un cáncer en etapa temprana, pero que se ve al examen físico. Dentro de las preguntas que nos están enviando, una dice, cuando estoy contagiada, asumo con VPH, ¿se recomienda PAP anual o PAP cada 6 meses? Cuando estás contagiada con VPH y probablemente ese VPH está en el grupo de alto riesgo, hoy día las técnicas de detección están más bien enfocadas en la detección de los grupos de alto riesgo, habitualmente requieres PAP semestral, depende mucho de la guía, o sea, PAP cada 6 meses y muchas veces visión con la cámara, o sea, una colposcopía. ¿Ya? Yo te diría que está muy dividido entre lo que es 16, 18 y el resto de los virus. 16, 18 habitualmente requiere un control más cercano, pero nos hemos dado cuenta que los virus que no son 16, 18 igual tienen manifestaciones a veces agresivas, y por eso que están encasillados en el grupo de virus de alto riesgo, ¿ya? Así que yo, como concepto y en general, yo hago controles cada 4 o 6 meses, muchas veces con PAP al menos y con la visión con la cámara, y cuando hay duda tomamos biopsia. En paralelo, obviamente, la paciente tiene que seguir su control y se le indica la vacuna también, pero el concepto cuando hay un virus detectado muchas veces es control cada 6 meses y anual en algunas ocasiones cuando son virus de bajo riesgo. Ok. Entonces, haciendo un pequeño resumen, examen sí o sí que no es reemplazable hoy día, el Papa Nicolau, en las edades en el fondo que tú ya mencionaste anteriormente. Desde los 30 años, en el fondo PAP puede ser complementado con esta PCR o este test de VPH, que lo que nos va a medir no es si tengo cáncer o no tengo cáncer, si tengo una lesión o no tengo una lesión, sino que si tengo presencia de VPH y qué tipos. Eso Exacto. ayuda también como para ver o para poder determinar el riesgo de poder desarrollar esa lesión. Ninguno de los dos por sí solo detecta el cáncer de cervicuterino, eso ya se hace a través de una colposcopía. Sí, ninguno de los dos, porque puede haber un cáncer evidente y se toma el PAP a veces erróneamente, y ese PAP puede salir normal, porque hay mucho flujo, fluido, hay células muertas, en el fondo no es una muestra adecuada. Por lo tanto, ninguno de los dos exámenes
puede categorizar exactamente si hay un tumor evidente o no. Ahí, cuando hay un cuello sospechoso, que le llamamos nosotros en la práctica, lo que hacemos es derivar a biopsia, independiente que el PAP esté normal. Entonces, lamentablemente vemos muchas veces pacientes que están sangrando 2, 3, 4 meses. Uno de los signos de alarma es el sangrado con la actividad sexual. Sangrado con la actividad sexual es consulta, y ojalá consulta con especialista para tomar alguna biopsia. Y las pacientes se les toma PAP, se les deja antibiótico, y finalmente lo que tienen es un tumor pequeño, pero un tumor al fin y al cabo. Entonces, hay exámenes preventivos, claro, pero cuando hay una sospecha mayor, la paciente tiene que ir a una evaluación con una cámara que se llama colposcopía, y muchas veces se complementa con una biopsia, que es la forma de detectar si la lesión realmente es tumoral o no. Okay. El término, por ejemplo, de imágenes, escáner o resonancias magnéticas, ¿juegan algún tipo de rol? Porque también es otra de las preguntas muy frecuentes que recibimos en la detección o en la confirmación de un diagnóstico de cáncer cervicuterino. Como detección, yo diría que no hay ningún examen que permita darnos tranquilidad de que la paciente no tiene un tumor. O sea, por ejemplo, un escáner normal no quita la posibilidad que la paciente pueda tener perfectamente un cáncer de cuello uterino de 8 milímetros, 1 centímetro, etc. La resonancia magnética en general la usamos cuando tenemos una sospecha y ya una biopsia y queremos clasificar el tamaño, la invasión, hasta dónde llega, ver si la paciente a futuro quiere conservar la fertilidad o no. Entonces todo eso lo evaluamos con resonancia. Y hay un examen específico para cáncer, que es el PET, que se hace ya en etapas un poco más avanzadas y queremos estudiar compromiso de otros órganos. Pero como concepto para prevención o detección precoz, yo diría que es los controles, PAP, estudios adecuados, biopsia cuando hay duda, y cuando hay duda de una lesión muy pequeñita nos puede ayudar la resonancia. Okay. Pero siempre es cuando ya estamos pensando en una lesión que pasó la etapa de precáncer, sino que estamos pensando más bien ya en un cáncer inicial. Yo quiero poner énfasis también, Sebastián, retomando un poco lo que habías comentado hace un tiempo, la importancia de que las mujeres se puedan dar un espacio, se puedan dar un tiempo y puedan retomar y tener sus controles ginecológicos, porque cuando tú mencionabas, por ejemplo, que muchas veces te piden una orden o para la vacunación o una orden para el PAP, eso no es suficiente. La consulta con el médico, con el especialista, es fundamental porque se pueden determinar cosas que no necesariamente se van a ver en un solo examen. Así es. Otra de las preguntas que nos llegan es, después de terminar la vida sexual activa, ¿cuántos años más debo seguir haciéndome el PAP? O sea, una paciente que ya estuvo expuesta al virus papiloma, cuando tuvo actividad sexual, en el fondo, no hay un número mágico que uno diga si no ha tenido relaciones en los últimos 10 años ya no tiene que hacerse el PAP. El paciente tiene que continuar con sus controles ginecológicos habituales aunque no esté activa sexualmente. Okay. O sea, el hecho de haber estado expuesta al virus antes, haber estado en una relación o no, en el fondo eso puede haber ya generado la infección viral y el día de mañana desarrollar una lesión igual. Y recordar ahí, dentro de los rangos de edades, tú mencionaste los 64, 65 años, y a partir de eso, si viene un periodo de 3 Papa Nicolau sin alteraciones, o sea, que salgan negativos, ya se puede suspender, ¿verdad? Claro, si la paciente tuvo historial de PAP normales a lo largo de la vida y en los últimos 2, 3 años, 64, 65, tenía sus controles regulares y al día y nunca tuvo un PAP alterado, la paciente puede no hacerse más PAP. Ok. Vamos con más preguntas. Cuando tú te haces un PAP, a veces aparece una palabra que se llama NIE. ¿Qué significa el NIE? Sí, yo creo que antes de eso, la consulta más frecuente que te hacen las pacientes es cuando dice reacción inflamatoria inespecífica.
¿Ve? Se me adelantó, era el segundo. Eso es una inflamación, como dice la palabra, inespecífica, que no traduce ninguna importancia, ¿ya? Lo más importante en el PAP es cuando dice negativo para células neoplásicas. Eso significa que está normal. Pero si el PAP dice displasia, NIE, NIE es neoplasia intraepitelial, ¿ya? Neoplasia es cáncer, intraepitelial es como localizado, por eso neoplasia intraepitelial no es un muy buen nombre, pero el que se utiliza habitualmente. Y NIE significa que hay una lesión, por lo tanto la paciente debe ser derivada a una unidad de patología cervical para estudiar el cuello uterino y tomar alguna biopsia probablemente. O sea, si hay un NIE en un PAP es porque hay lesión. Una de las preguntas que nos llegaron es, tuve un NIE2, me hicieron una cono, ¿es recomendable la vacuna o ya mi cuerpo tiene el virus? Bueno, eso lo conversamos. Yo creo que esa paciente sería ideal en algún momento poder hacerle un PCR para el virus papiloma, confirmar si el virus sigue con ella o no, pero creo que independiente si tenga la presencia del virus o no, yo creo que ella se puede vacunar, ya sea para prevenir o para ayudar a mantener controlado el virus que sigue en su cuerpo después del cono. Okay. Ojo que el cono, que lo vamos a revisar después, es una cirugía en donde sacamos un pedacito de cuello del útero que es como el porte de un dado, con forma cónica, por eso se llama cono. Y en esa pieza se extrae la mayoría del virus que está generando la lesión, pero puede haber virus cercano en el área genital, por eso que la paciente se sigue controlando después. Ya. Si ya no tengo útero, ¿podrían hacerme PAP o ya no es necesario? Si no tiene útero y el útero fue extirpado por una causa no oncológica, no relacionada al cáncer de cuello uterino o a un precáncer de cuello uterino, lo más común es por mioma o por adenomiosis, que es un engrosamiento de las paredes del útero, la paciente probablemente no necesita tomarse PAP. Ya hay algunas guías que hablan de un PAP cada 3-5 años. Lo más importante es igual controlarse, igual evaluar. Hay mucha patología externa en la vulva, en la piel, que la paciente no lo atribuye como algo ginecológico y a veces picazón, molestias, ardor en la zona genital traduce también infección viral afuera, en la vulva. Entonces, todos esos son motivos de consulta que muchas veces la paciente omite y a veces llegan con lesiones importantes en la vulva también porque se asume que es patología como dermatológica, de piel, no genital. Sebastián, hace un ratito ya hablamos, tú mencionabas que el cáncer cervicuterino suele ser un cáncer asintomático en sus primeras etapas. De hecho, uno de los grandes mitos o dentro de las causas que uno suele escuchar a través de estos espacios es que muchas pacientes suspenden el PAP durante un tiempo porque no tienen presencia de ninguna sintomatología que les pueda hacer sospechar que está pasando algo anormal en su organismo. Aquí me gustaría, también a través de un apoyo de imagen, que volviésemos a reforzar sobre el tema de la sintomatología y a qué deberíamos prestar atención. Yo creo que lo característico y como concepto es que las lesiones del cuello uterino, como dije, son asintomáticas, no dan ningún síntoma. Cuando la paciente empieza a presentar algunos síntomas recurrentes que empiezan a ser frecuentes, como sangrados genitales irregulares, ya sea fuera de la regla, sobre todo con la actividad sexual, que se llama sinusorragia. El sangrado con la actividad sexual se llama sinusorragia, eso no es normal. La paciente, cada vez que tengo relaciones, sangro en el momento o sangro al día siguiente, no es normal. Y la paciente asociado a esto puede tener flujo genital de mal olor, puede ser señal de que hay un tumor ahí que está generando flujo. Sangrado fuera de la etapa fértil, o sea, ya en menopausia. Habitualmente eso es más característico de cáncer de endometrio. Cualquier sangrado fuera de la menopausia es más bien característico de cáncer de endometrio, pero también puede ser un factor o una presentación de un cáncer de cuello uterino.
y como dije, el dolor o malestar, pero más que dolor o malestar es sangrado con la actividad sexual, con las relaciones sexuales. Eso es como para la etapa inicial, y que a veces nos pasa que lamentablemente llegan pacientes en etapas muy avanzadas, tenemos un dolor pélvico intratable, con una pelvis que está dura como piedra, como una leña infiltrada por el tumor, dolor en las piernas porque los ganglios comprometen el retorno de la sangre desde las piernas hacia el centro del cuerpo, por lo tanto se hinchan las piernas, ambas piernas, hay pérdida del peso por lo que genera el cáncer y el gasto que genera el tumor, y obviamente una fatiga constante porque habitualmente se asocia a anemia. La paciente lleva sangrando en forma importante muchos meses y obviamente eso va generando un deterioro de la paciente. O sea, la primera parte, las primeras cuatro recuadros, las 4 indicaciones son más bien para etapas iniciales. Como concepto es sangrado irregular y sobre todo el sangrado con la actividad sexual. Eso es un motivo de consulta. Y ya la parte final son para etapas avanzadas que lo vemos también en otros tipos de cánceres ginecológicos. Pero en el fondo la presentación inicial sería sangrado con la actividad sexual o sangrados irregulares. Nos llega otra pregunta relacionada con si uno tuvo cáncer cervicuterino, es probable que aparezca cáncer, que eso derive en otro tipo de cáncer. O sea, hay más posibilidades de que tenga otro tipo de cáncer o que tenga lesiones en otro tipo en otros órganos también afectados por el virus. Y eso yo lo veo mucho en consulta en pacientes que tuvieron una lesión precancerosa, un NIE, como hablábamos hace un rato, y lamentablemente un ginecóloga le dijo, sácate el útero y el problema se acaba. Y el problema no se acaba. Las pacientes muchas veces vuelven a tener una lesión en vagina, donde estaba el útero, y vuelven a afectarse por una lesión del mismo origen. O sea, por probabilidad y por la forma en la cual se generan las lesiones, sí, la paciente puede volver a tener una lesión en vagina, en vulva, en la zona genital externa, por el virus papiloma, que partió, claro, de un cáncer, por ejemplo, de cuello uterino, pero también puede tener afectación de un cáncer vaginal. O sea, las pacientes que han estado expuestas al virus papiloma pueden tener presentación de otro tipo de virus y también de la parte de la faringe, de la boca, de la lengua, también son cánceres que pueden presentarse. Menos frecuentes, pero también se presentan. Otra pregunta, ¿qué papel juega la eco transvaginal, en el control del cáncer cervicuterino? La verdad, ninguno. La ecografía transvaginal no es un examen hecho para visualizar el cuello. Tú puedes tener un cáncer de cuello de 1 centímetro y puede verse la eco bastante normal. Así que en realidad, como concepto, ecografía transvaginal nos sirve para evaluar otras cosas, el endometrio, el grosor del endometrio, los ovarios, pero el cuello uterino no. El cuello uterino tiene que ser con el Papa Nicolau o el PCR de papiloma, como hablábamos. ¿Existe alguna relación entre pólipos o miomas uterinos y el posible desarrollo de cáncer cervicuterino? No, lo que puede ocurrir en ocasiones es que la paciente puede tener pólipo en el cuello, que se llaman pólipos cervicales, y esos tener asociado infección por virus y generarse una lesión ahí. Pero pólipos de endometrio y miomas, que son patologías súper frecuentes, 3 de 4 pacientes tienen miomas después de los 30-35 años, no se asocian a cáncer de cuello uterino y tampoco a cáncer de endometrio, por si acaso. Ok. Hablamos de prevención con el tema de la vacunación, hablamos de detección precoz, PAP, test de BPH, colposcopía, imágenes, etc. Vámonos ahora un poco a los tratamientos del cáncer cervicuterino. ¿Qué está disponible hoy? ¿Cómo se puede abordar o en qué consiste el abordaje de esta enfermedad? Sí, yo lo separaría en
en lo que es NIE, que hablábamos hace un rato, que es la lesión preinvasora o precáncer, como se le llama comúnmente, que son lesiones que están obviamente asociadas a virus papiloma y donde se genera una lesión que se detecta muchas veces a partir de un PAP, y eso permite confirmar que hay una lesión que todavía no ha llegado a cáncer y que probablemente, si uno la deja así un tiempo, pudiera provocar un cáncer a futuro. Entonces, la forma de controlar eso es sacando un pedacito de cuello de útero. Como dije hace un rato, es una pieza como el del porte de un dado de un tablero de juego, pero tiene una forma cónica. Yo siempre le digo a la paciente, es como sacarle una tapita al cuello. La idea es que en esa como pirámide, pero que es un cono, la lesión salga al centro de este cono y los bordes que yo corto queden libres. Por lo tanto, la paciente queda con cuello uterino, sin lesión, con márgenes libres, y este cono después se envía a biopsia y se nos confirma habitualmente entre el 80 y 90% de los casos que la lesión se erradicó completa, y es una forma de cortar el circuito aunque esto vaya avanzando y finalmente progrese a un cáncer. Y después nos enfocamos en la infección. Como dije, una cosa es la lesión, la herida que se visualiza, o la lesión que se visualiza, pero el virus va a seguir dando vuelta y en el área genital, por eso tenemos que enfocarnos en paralelo con la infección. Eso es para etapas iniciales, no de cáncer. Eso es para precáncer. Es un examen que tiene dos objetivos. Muchas veces es diagnóstico, es la última biopsia con la cual yo me quedo tranquilo y le decimos a la paciente con claridad, efectivamente esto era un precáncer. Y en casos muy excepcionales, cuando tenemos lesiones milimétricas de cáncer, el cono también puede ser el tratamiento. Okay. Es una muy buena elección en pacientes que no tienen hijos y que desean tener hijos a futuro. Cuando tenemos lesiones de un par de milímetros, podemos ofrecer un cono para conservar el potencial de fertilidad. Cuando tenemos, por otro lado, cuando ya tenemos un tumor y ese tumor tiene un tamaño hasta 2-3 centímetros de diámetro mayor, la paciente va a una cirugía que se llama histerectomía total, que consta en sacar el útero, el cuerpo uterino y el cuello uterino. ¿Ya? Esa es la histerectomía total. En algunas ocasiones se sacan los ovarios. Eso va a depender un poco de la edad de la paciente. El hecho de que tenga un cáncer de cuello uterino no siempre implica que los ovarios van a salir. Los ovarios pueden quedar con la paciente cuando va a una cirugía. Y cuando es una cirugía ya de resorte oncológico, cuando efectivamente el tumor, como dije, sobrepasa los 2-3 centímetros, hasta 3 centímetros, se saca además el tejido que rodea al útero, que son unos ligamentos que se llaman parametrios, y se sacan los ganglios que están en la pelvis. Y eso es lo que se conoce como histerectomía radical. ¿Ya? Y eso es un tratamiento con intención curativa. Cuando tenemos un cáncer, obviamente, como lo conversamos, ya fue estudiado con imágenes, con escáner, con resonancia, por eso podemos ofrecer el tratamiento. Y la cirugía tiene una intención curativa. Cuando tenemos tumores que sobrepasan los 4 centímetros, sabemos que operando a esa paciente no vamos a agregar ningún beneficio. Y la paciente va a necesitar igual un tratamiento complementario con radioterapia y quimioterapia. Por lo tanto, cuando el tumor tiene un tamaño mayor a 4 centímetros, la paciente debe ir a un tratamiento que es radioterapia. Habitualmente son 5 semanas de tratamiento y los días lunes se pone una quimioterapia en forma endovenosa, que es una droga que va a la vena. Y esa droga tiene el objetivo de sensibilizar las células para que la radioterapia sea más efectiva. No es la quimioterapia que se cae el pelo, que habitualmente uno tiene como ese concepto, sino que es una quimioterapia algo más suave que permite dejar el terreno como preparado para que la radioterapia sea más efectiva. Y ese tratamiento dura 5 semanas. Y por otra parte, ya en pacientes con tumores avanzados,
con enfermedad que compromete otros órganos, ya estaríamos hablando de un terreno lamentablemente con una intención paliativa para aliviar un poco el dolor y las molestias, y ahí sería quimioterapia pura, sin otro tratamiento complementario. Más o menos son como las líneas de tratamiento. El cono es muy distinto a todo el resto porque el cono es una cirugía habitualmente ambulatoria para un precáncer, para una lesión premaligna, versus lo otro ya es para tratamiento oncológico como tal. Sebastián, sé que ya lo has abordado, sin embargo, queremos como poder darle a lo mejor una respuesta como más formal a esta pregunta. Donde mencionan, aún no soy mamá, tengo cáncer cervicuterino, ¿en qué me puede afectar al quedar embarazada? A ver, si esa paciente no es mamá y tiene un cáncer de cuello uterino, en este momento, digamos, está viviendo un cáncer de cuello uterino, habría que primero definir qué tipo de tumor tiene, el tamaño del tumor, para ver si se pueden ofrecer tratamientos que se llaman gestoconservadores, en el fondo intentar mantener su potencial de fertilidad futuro. Otra cosa es que la paciente tenga un precáncer de cuello uterino, que tenga un NIE, por ejemplo, y ahí lo que tendríamos que hacer es un cono, controlarla para que el día de mañana pueda embarazarse a futuro, digamos. Yo creo que son dos cosas distintas. Una es que tenga un cáncer de cuello uterino diagnosticado, y ahí lo que tenemos que poner en la balanza, obviamente, es la seguridad oncológica, que el tratamiento sea seguro y que también permita abrir o mantener el potencial de fertilidad. Y otra cosa es que tenga un precáncer, cómo podemos tratarlo, y si el día de mañana ese cono, si es que se hace un cono, va a tener algún impacto sobre la fertilidad. En general, si uno hace un cono, no hay impacto sobre la fertilidad cuando el cono no es muy profundo, pero si la paciente requiere un segundo cono, si ya queda un cuello más corto, va a haber fertilidad igual, pero el problema es que los embarazos no se logran sostener bien y se produce un problema que se llama incompetencia cervical. El cuello se logra incompetente, no es capaz de sostener el embarazo. Okay. Las pacientes tratadas experimentan en su recuperación alteraciones en su sexualidad, y si esto llega a ocurrir, ¿el GES incorpora control o acompañamiento en esta área? Las pacientes tratadas sí, efectivamente desarrollan problemas en su sexualidad. Por una parte, las pacientes que van a cirugía radical, la cirugía radical incluye resecar un segmento de vagina, muchas veces queda una vagina algo más corta y eso genera incomodidad y dolor. Y las pacientes que van a radioterapia también generan problemas porque la vagina queda distinta, queda una vagina más dura, más acartonada, menos elástica, con menos lubricación. Y lamentablemente no hay apoyo como una normativa o algo estatal que apoye en ese sentido. Muchas veces tenemos que enviar a las pacientes a kinesiólogo, kinesióloga para hacer trabajo de piso pélvico, la parte de la musculatura, rehabilitación. Tenemos que dar lubricantes y apoyar en esa forma, pero no hay un conducto regular que tome esa problemática y que se haga cargo del todo de eso. Pero en el fondo, o sea, entendiendo que eso es un tremendo desafío a abordar en materia de políticas públicas, los problemas pueden ser tratados. En el fondo no es algo que esa problemática o ese efecto sea de manera permanente. Pueden ser tratados y aliviados, pero hay secuelas que pueden ser permanentes. Las pacientes a veces pueden quedar con problemas de lubricación, dilatación, calibre vaginal y una serie de problemas que que generan después en su vida sexual molestias en el día a día, y eso muchas veces uno puede dar elementos para aliviarlo, pero no hay una mejoría absoluta. Por eso es súper importante el rol de la kinesióloga de piso pélvico, que nos apoyen con eso. Tener claro que la paciente, después de un tratamiento de radioterapia,
no hay que tener vergüenza en decirlo, ni ella tampoco en preguntar, porque no se atreven. A veces necesita tener dilatadores como parte de herramientas para ir ayudando a la dilatación y volver a que la sexualidad sea similar a lo que era antes y pueda ser placentera también el día de mañana. Claro. Si me detectaron una lesión de bajo grado por BPH, me hicieron crioterapia, ¿es posible que vuelva a aparecer la lesión? Sí, es posible porque la crioterapia es un tratamiento que está indicado en algunas ocasiones. Depende del centro, en realidad del lugar, hay centros que son más proclives a la crioterapia que otros. En general, la crioterapia es un tratamiento que uno puede indicar cuando una lesión persiste en el tiempo, más de un año, no se corrige, y para no ir a un tratamiento tan radical como un cono, uno puede ofrecer crioterapia, pero eso lo que hace es corrige la lesión, no corrige el origen de esto que es el virus. Entonces, si hubo crioterapia, pero en paralelo no se indicó vacuna, pudiera ser que la lesión reaparezca efectivamente. Sebastián, cuando hablamos un poco de los factores de riesgo, vimos que el factor de riesgo más importante es la infección por VPH y tú hablaste también de un coayudante que es el tabaquismo. El factor genético, el tener antecedentes de un familiar directo, por ejemplo, tu mamá o una hermana de cáncer cervicuterino, ¿también debería despertar una alerta en las mujeres o no necesariamente? Yo diría que yo diría que no hay una historia familiar que potencie el tema del cáncer de cuello uterino. El hecho de que haya una historia de cáncer de mama, cáncer de colon, etcétera, nos tiene que prender alarmas o alertas en relación a otras enfermedades que puedan estar relacionadas en ese grupo genético que pudiera estar produciendo la alteración. Lo que sí hemos visto son familias en que las infecciones por virus papiloma causan más estragos que en otras, y ahí pareciera ser que hay alteraciones genéticas, pero relacionadas con la inmunidad, en el fondo con cuántas defensas, cuántos mecanismos inflamatorios hay en el fluido vaginal que hacen que hay pacientes que hacen más infección por virus o las infecciones por virus causan más estragos que en otras. Pero no hay una correlación familiar de si hay una historia, mi mamá tuvo cáncer de cuello uterino, yo voy a tenerlo, probablemente no. Más preguntas. Yo tuve un precáncer cervicuterino. ¿Este tipo de cáncer es solo producido por una relación sexual con alguien contagiado o puede ser que se contagie, por ejemplo, en un baño? Varias de las mujeres con quienes he conversado el tema me han dicho que no ha sido por relaciones sexuales. La infección por virus papiloma es por contacto sexual, ya sea o penetrativo o superficial, pero en el fondo tiene que ser, es el mecanismo. No está demostrado que compartir, por ejemplo, un baño, compartir la cama con tus hijos, una toalla en el baño, pudiera ser un factor de riesgo para eso. Habitualmente es por contacto sexual. Y así Okay. cuando se ha estudiado y se ha demostrado que es así. Claro, ahí recordar que en el fondo no necesariamente lo que tú mencionabas al inicio y ahora volver a decir, el contacto sexual no está cerrado solamente al tema de la penetración. Exactamente. Otra pregunta, me hicieron una conización hace 4 años por un precáncer, ahora que tengo 50 años, ¿es conveniente hacerme una histerectomía? Eh, Probablemente no es conveniente, a menos que tengamos duda o sospecha que pudiera haber una nueva lesión. Y en algunas ocasiones cuando la paciente ya fue a un cono y la indicación es volver a sacar un nuevo fragmento de cuello uterino, en ocasiones es más correcto sacar el útero. Pero por el hecho de haber tenido una lesión y ahora cumplir 50 años, no es carta de garantía sacar el útero, porque volvemos al concepto, si no sabemos en qué está el virus, aunque no tenga útero el día de mañana, igual puede tener una lesión. De hecho, en las pacientes que
tuvieron un cono en algún momento o que la histerectomía, la extracción del útero, fue relacionada al virus papiloma, hay que recordar que esas pacientes sí tienen que seguir tomándose el PAP a pesar de no tener útero. A diferencia de las pacientes en que fueron una histerectomía por otra causa, por miomas, como dijimos hace un rato, esas pacientes no necesitan tomarse PAP. Pero si una paciente tuvo una historia de lesión, sacarse el útero no va a sumar nada y tampoco va a evitar que se siga controlando el día de mañana. Aquí vamos a reforzar nuevamente otro concepto. Si la paciente tiene BPH y PAP negativos, ¿el control con PAP continúa siendo a los 3 años según evidencia y no anual? Sí, puede ser entre 3 y 5 años incluso. Okay. Con ambos exámenes negativos, ¿sí? entre 3 a 5 años el próximo control. Sebastián, la pandemia por coronavirus trajo una serie de consecuencias y en la parte oncológica consecuencias negativas bastante importantes, el retraso en diagnósticos, en tratamiento, entre otras cosas. ¿Cuál es el mensaje con el que nos tenemos que quedar hoy día, especialmente ahora que hemos aclarado muchas dudas, que hemos escuchado también que este se trata de un cáncer que se podría llegar a disminuir a su mínima expresión, incluso se habla de que se podría llegar a erradicar? ¿Con qué nos tenemos que quedar las mujeres y también los hombres que nos pueden estar acompañando hoy día? Yo creo que como concepto es no abandonar los controles ginecológicos. Si hay síntomas que se hagan evidentes, obviamente consultar. El control ginecológico puede detectar una lesión mucho antes de que aparezca un cáncer. Por eso no quedarse con esta falsa sensación de que me siento bien, no me hago nada. Si es por eso, tampoco la paciente se debiera hacer la mamografía y si se la hace. Por lo tanto, acercarse a tu doctora, a tu doctor, tomarse el Papa Nicolau, si tienes más de 30 años, preguntar si puede ser opción hacerse el PCR de virus papiloma, complementar ambos exámenes. En caso de dudas como picazón de la zona genital externa de los labios, sobre todo en pacientes mayores de 50, 60 años, también consultar, porque es un signo poco conocido y son a veces lesiones por virus que se generan en la zona externa. Si hay un sangrado genital con la actividad sexual, consultar. Así que como concepto, tratar de mantener los controles en estos años en que se abandonaron un poco los controles. Sí encontramos lesiones que obviamente estaban un poquito más avanzadas de lo habitual, pero siempre queda esa puerta de esperanza de que el cáncer de cuello uterino, para que se presente habitualmente, nos avisó años antes y no lo escuchamos. No nos tomamos el PAP, la paciente sangraba, la paciente a veces no tenía acceso a la consulta, pero sí había un síntoma que le llamaba la atención. Sebastián Ramírez, cirujano gineco-oncológico de la Fundación Arturo López Pérez, quiero agradecerte infinitamente el que nos hayas dado este espacio para poder conversar sobre este tema, para poder promover la importancia de la detección precoz en todas las mujeres, también en los hombres que nos están acompañando hoy día y que tienen mujeres en su familia, sus mamás, hermanas, pololas, etc. Gracias por tu tiempo, estoy segura que todas las personas que nos acompañaron hoy día, estas más de 400 personas que nos siguieron por Zoom, por la plataforma también, paralelamente por la plataforma MOL, por la comunidad FALC en Chile, en Ecuador, en Perú, en Bolivia y Uruguay, nuestros pacientes, su familia, etcétera, sin duda deben haber aprovechado y este espacio de conversación debe haber sido de gran utilidad para cada uno de ellos. Encantado, pues gracias por la invitación, espero haber resuelto algunas dudas y espero vernos en una próxima oportunidad. Sin duda, tenemos que seguir trabajando por la concientización. A todas las personas que nos acompañaron
hoy día en este conversatorio sobre cáncer cervicuterino, también agradecerle su compañía, el que nuevamente nos hayan abierto sus casas, sus espacios de trabajo, para aprender un poquito más. Tenemos que seguir concientizándonos, las mujeres volver a retomar sus controles, hacerse el tiempo siempre es fundamental, y esperamos poder compartir con ustedes de un nuevo conversatorio pronto, el que les iremos informando a través de nuestras redes sociales. Que tengan un lindo término de semana y a seguir cuidándose. Un abrazo. Chao. Chao, Sebastián, gracias. Chao, chao. Mejorar es una posibilidad. Así lo pensamos hace más de 64 años, cuando asumimos el compromiso de construir un lugar destinado a entregar esperanza y tranquilidad. Debíamos disponer de la más alta tecnología y profesionales capacitados para aplicarla. Gracias al esfuerzo de muchos, hemos logrado alcanzar niveles de especialización que nos permiten entregar el mejor y más seguro tratamiento. Hoy estamos a la altura de los principales centros del mundo. Contamos con más de 180 médicos especialistas, distribuidos en 14 comités oncológicos, porque cada situación es única y particular. Hemos confirmado que una atención personalizada e integral contribuye a mejorar tu condición de salud y calidad de vida. Y porque nos mantenemos fieles a nuestro compromiso fundacional, nuestros esfuerzos se orientan a ser un lugar que otorga acceso transversal a toda la sociedad. Fundación Arturo López Pérez. Juntos contra el cáncer.